Hola, bienvenidos una vez más a esta segunda sesión del repaso de álgebra para cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a ver un poquito de lo que son los números reales, algunas propiedades de ellos. En la sesión pasada abordamos el tema de que el álgebra era realmente aritmética, pero en su forma más general. También vimos algunos conjuntos de números, vimos a los números naturales, a los números enteros, dijimos que los naturales estaban dentro de los enteros, vimos también a los números racionales y dijimos que los enteros de hecho eran parte de los números racionales. Y también nombramos por ahí a los números irracionales. Si bien es cierto que no trabajamos mucho con los números irracionales, lo que vamos a hacer ahora es simplemente imaginar que juntamos a todos estos conjuntos que mencionamos en la parte anterior y vamos a crear un nuevo conjunto al que llamamos el conjunto de los números reales. Este conjunto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque en esencia los números reales son cualquier número que tú conozcas. Todos los números que conoces son reales. Todo número que tú puedas escribir, pensar, simplemente imaginar, son números reales. Ojo, los números reales no son todos los números que hay. De hecho, existen números todavía más grandes, más interesantes, que son los números complejos, pero eso es un tema que no se va a abordar para nada en este curso. Entonces nos vamos a quedar con los números reales. Entonces, a los números reales los vamos a denotar con una letra que es la letra R. Y tal como habíamos estado haciendo con los otros conjuntos, los vamos a denotar con esta notación que es como una R gordita. Bien pueden hacerlo como una R así gordita o con dos palitos, como más les guste. Pero bueno, una R gordita denota a los números reales. ¿Y quiénes son los números reales? Pues como ya les dije, son cualquier número que usted pueda escribir. El uno, que es un entero, un medio, que es un número racional, pi, eh, el -2, que es un número negativo, etc. Cualquier número que tú puedas imaginarte es un número real. Vamos a dejarlo así para que sea fácil de entender. Ahora, es interesante que los números reales no solamente son un conjunto de números por ahí, es decir, no solamente son números agrupados y ya, sino que constituyen algo que en matemáticas se llama un campo. Si bien no vamos a abordar lo que es un campo en este video, porque no es la intención, sí es interesante saber que como es un campo, cumple ciertas reglas, que se llaman las reglas de campo. Y las reglas de campo no son difíciles de entender, pero sí son muy importantes de recordar. Entonces, vamos a pensar que los números reales son cualquier número que podamos escoger. Si tú puedes imaginar y escribir un número en este nivel, entonces ese número es un número real. Ahora, los números reales forman un campo, no importa lo que sea un campo, pero lo forman, y entonces podemos nosotros asociarle un par de operaciones. Estas operaciones son la suma y el producto, que bien lo puedes denotar así, con un puntito, o podemos denotarlo como la suma y el producto, con una cruz. Como mejor te acomodes, como mejor te guste, te sea más fácil. Puede ser un punto o puede ser una cruz, como estás acostumbrado a hacer la multiplicación. Esto es suma y esto de aquí es lo que llamamos, bueno, aquí, producto o multiplicación. Ok, entonces nosotros tenemos a los números reales, que son un conjunto muy grandote de números, casi cualquier número que tú puedas imaginar, y a estos números les decimos que podemos asociarle dos operaciones. Una es la suma y la otra es el producto o la multiplicación. Tú podrías preguntarte, ¿por qué solamente dos? O sea, yo sé sumar, restar, multiplicar, también sé dividir.
¿Por qué solamente suma y producto? ¿Por qué no aparece la resta o por qué no aparece la división? Y eso es porque en realidad la resta es un caso particular de la suma y la división es un caso particular de la multiplicación. Y esto lo vamos a ver a continuación. Ahora, como ya les dije, los números reales al ser un campo cumplen unas propiedades. Y si bien no es necesario que ustedes sepan por qué las cumplen, sí es necesario, o más bien útil, que las sepan, que las conozcan. La primera regla que cumplen los números reales es que conmutan. Los números reales conmutan. ¿Y qué significa que conmutan? Significa que yo puedo sumar de dos maneras. O sea, puedo sumar 5 más 2 o puedo sumar 2 más 5. Y esto es exactamente lo mismo. Puedo sumar 3 más 6 o puedo sumar 6 más 3. Y el resultado es exactamente lo mismo. Conmutar significa que si yo tengo dos números reales, si A y B son números reales, que esto en notación matemática se escribiría como A y B en esta letra que se llama epsilon, significa que están en los números reales. Esto de aquí, esto que está en paréntesis aquí, es exactamente lo que acabo de poner a la izquierda. Si A y B son números reales, entonces A más B es lo mismo que B más A. Y esto es una propiedad muy sencilla. Posiblemente puedes pensar que es una propiedad muy intuitiva, y lo es. Si tú puedes sumar primero uno y después el otro, o al revés. Nunca vas a encontrar un número, o más bien dos números reales, que no cumplan esto. ¿Ok? Nunca vas a encontrar, por ejemplo, que 1 más 3 sea distinto a 3 más 1. En los números reales esto nunca ocurre. Bien, entonces, primera propiedad, los números conmutan. Eh, y fíjate cómo aquí estoy haciendo aritmética, pero aquí, de nuevo, dije, bueno, pues si ya sé que esto se cumple en todos los números reales, pues en vez de hacer aritmética, hago álgebra. Esto de aquí es una expresión algebraica y esto de aquí arriba es una expresión aritmética, pero ambas significan lo mismo, solo que aquí podemos sustituir A y B con los valores que nosotros querramos. Bien, la segunda propiedad de los números es que la suma es asociativa. ¿Qué significa que la suma sea asociativa? Bueno, significa que la podemos agrupar. ¿Ok? La palabra asociativa viene de asociar, que es como agrupar o crear en, sí, en grupos. Entonces, esto significa que, por ejemplo, 5 más 2 más 3 es una suma con 3 elementos, pues yo puedo sumar primero dos de ellos y después puedo sumar el último. Es decir, yo puedo primero sumar 5 más 2 más 3 o que esto sería lo mismo que 7 más 3. O también podría hacer lo contrario, dejar el 5 libre y luego hacer 2 más 3. Y esto sería 5 más 5. ¿Ok? Es decir, yo puedo agrupar aquí de la manera en que yo quiera, primero uno y después el otro. O incluso, utilizando la propiedad anterior, yo puedo dar la vuelta y este 5 más 3 más 2 lo podría escribir como 5 más 3 más 2. Perdón, este 5 más 2 más 3. Y entonces esto podría ser 5 más 3 más 2. Y esto es 8 más 2. Y fíjate cómo, aunque tengo expresiones diferentes por todos lados, aquí tengo 7 más 3, aquí tengo 5 más 5 y al último obtuve 8 más 2. En todos los resultados me da lo mismo. 7 más 3 es 10, 5 más 5 es 10, 8 más 2 es 10. Entonces,
lo que nos dicen estas primeras dos reglas es, yo puedo mover la suma y agrupar la suma como se me haga más fácil operar. A lo mejor para ti es más fácil sumar 2 más 3 y luego hacer 5 más 5, o a lo mejor es más fácil 5 más 2 y luego 7 más 3. En fin, es a tu comodidad. Bien, la tercera propiedad es que existe un número para cualquier número que tú te agarres, siempre vas a encontrar un número al que vamos a llamar el neutro aditivo. ¿Ok? El neutro aditivo, en este caso, es un número que cuando tú se lo sumas a cualquier otro, te tiene que dar el mismo número inicial. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Existe el neutro aditivo. Es decir, que si yo tengo un número real, digámosle A, tengo un número real y le sumo este número, al que vamos a llamar U, entonces A más U es igual a A. Y esto puede de primeras espantarte. ¿Cómo le voy a sumar algo a un número y que no cambie nada? Pues sí, existe y es fácil de pensar quién es. Es el número cero. Si yo tengo 5 manzanas y compro 0 manzanas más, sigo teniendo 5 manzanas. ¿Ok? Eh, entonces, entonces tengo 5 manzanas. Y esto se aplica para cualquier número. A cualquier número que yo agarre, si le sumo cero, me sigue dando el mismo número. 6 más cero es igual a 6. 1.800.333 más cero es 1.800.333. ¿Ok? No importa el número que yo agarre, si le sumo cero, siempre, siempre, siempre me va a dar el mismo número que tenía al inicio. El neutro aditivo es el cero. Y esto es interesante. Y esto en álgebra, en cálculo, lo puedes usar mucho porque eso significa que tú puedes hacer trucos con el álgebra, con los números. ¿A qué me refiero con los trucos? Bueno, ahorita vas a ver a qué me refiero. La cuarta propiedad es que no solamente tenemos un neutro aditivo, sino que también tenemos un inverso aditivo. ¿Ok? El inverso aditivo cumple algo que puede parecerse a esto, pero es en esencia lo opuesto. Si yo tengo un número real, el inverso aditivo es ese mismo número, pero con el signo opuesto. Es decir, que en este caso nuestro inverso aditivo sería menos a. ¿Qué cumplen los inversos aditivos? Que cuando tú sumas al número con el inverso, te tiene que dar cero. Siempre, siempre, siempre te va a dar cero. ¿Este inverso existe? Sí, claro que existe. Imagina que tú tomas el número 10 y le quieres sumar un número x tal que te dé cero. ¿A quién se te ocurre sumarle? Bueno, pues puedes sumarle 10 más menos 10, ¿ok? Y esto es igual a cero. Y es aquí donde yo te decía al principio que la suma en realidad es una particularización, que la resta es una particularización de la suma. La resta la vamos a entender como sumar un número negativo. La resta es sumar un número negativo. Restar es sumar un número negativo. ¿Ok? Entonces esto, en esencia, antes de poner el cero, lo puedes pensar como 10 menos 10. Y aquí ya puedes ver que esto es cero. Y no importa qué número tú escojas, siempre, siempre, siempre puedes encontrar su inverso simplemente poniéndole el signo contrario.
Ojo, signo contrario significa que los negativos también tienen inverso. Esto es, si yo me agarro el número menos 3, por ejemplo, y le quiero sumar un número a que me dé 0, pues entonces yo puedo pensar en sumarle 3 unidades. Es decir, menos 3 más 3 igual a 0. Entonces, más 3, este más 3 de aquí es el inverso de menos 3. ¿Ok? Es el mismo 3, pero con el signo intercambiado. Así de sencillo. Bien, vamos a ver la quinta propiedad. Bien, ahora vamos a ver las propiedades para el producto o la multiplicación. Ya vimos antes que para la suma teníamos 4 propiedades, que era distributiva, que era asociativa, que existía un neutro aditivo, o sea que no cambia la suma, y que existe también el inverso, que lo vuelve cero. Para el producto tenemos propiedades bastante similares. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues en principio el producto también es conmutativo. O sea, lo mismo que en la suma, que si yo tengo 5 por 2, es lo mismo que hacer 2 por 5. O que si yo tengo 3 por 8, con la otra notación, es lo mismo que hacer 8 por 3. Bien, eh, esto puede ser, de nuevo, parecer que siempre se cumple, pero de hecho no se cumple siempre. O sea, para los números reales, lo que vas a trabajar tú en tu curso, en tu preparatoria, sí, hasta ahí es suficiente, se cumple. Pero no se cumple con todos los objetos. Por ejemplo, en otro tipo de matemáticas tú puedes definir unas cosas, unos objetos que se llaman matrices. Las matrices son como arreglos de números, o sea, esto por ejemplo, 2, 1, esto es una matriz. Eh, y tú puedes definir un producto entre matrices, ¿no? Simplemente son arreglos. No importa que no entiendas qué es esto, lo único que quiero decir es que las matrices, por ejemplo, no conmutan. En las matrices no sucede que esta matriz de aquí por esta de aquí sea lo mismo. No voy a explicar esto porque no es necesario para el curso, pero quiero que entiendas que en este nivel es bien útil tener estas propiedades. ¿Ok? Esto en general no es igual, pero para los números reales sí que lo son. Entonces hay que aprovechar eso, hay que aprovechar que puedes hacer eh, cálculos dándole la vuelta o escogiendo las propiedades como más te convengan. En general esto se escribe como que A por B es igual a B por A, donde A y B pues son números que están en el conjunto de los números reales. Bueno, pues igual que teníamos en la suma, el producto no solamente es conmutativo, sino que también es asociativo. Que, como ya podrás imaginar de lo que habíamos platicado en la suma, significa que nosotros podemos poner paréntesis donde querramos. O sea, si tengo tres números reales, A, B y C, esto lo puedo escribir como A por B por C, le ponemos unos paréntesis, o lo puedo escribir también como A por B por C, con los paréntesis del otro lado, ¿no? O incluso, utilizando la primera propiedad, yo le puedo dar la vuelta y decir A por C por B, y poner los paréntesis aquí, o incluso, ok, aquí voy a usar un poquito, pero los podría poner así y no hay ningún problema. Yo puedo colocar los paréntesis del producto donde más me convenga, puedo darle la vuelta a los números de la multiplicación como mejor se acomode. Bien, además de que sean asociativos y conmutativos, el producto también cumple que existe un neutro multiplicativo. Pero en este caso no es el cero. Nosotros habíamos visto que
existía un neutro aditivo, que lo que hacía es que cuando teníamos un número y le sumábamos el neutro, no cambiaba el número original. Queremos lo mismo, pero para el producto. Perdón. Neutro multiplicativo. ¿Qué significa? Imagina que tú tienes el 5 y tú lo quieres multiplicar por algo, una cajita de donas puede ser, y quieres que te siga dando 5. Imagina que tú quieres multiplicar 7 por ese mismo algo y que te siga dando 7. En el caso de la suma, nosotros queríamos sumar 5 con algo y que nos diera 5. O sumar 7 con algo y que nos diera 7. Y entonces nosotros identificamos, bueno, pues le podemos sumar el 0 y entonces 7 más 0 sigue siendo 7, 5 más 0 sigue siendo 5. Pero fíjate que nosotros ya no podemos hacer eso mismo en el producto, porque si nosotros multiplicamos por 0, no nos va a dar 5, porque 5 por 0 es 0 y 7 por 0 también es 0. Cualquier número multiplicado por 0 te va a dar 0. Entonces el neutro multiplicativo no puede ser el 0. A lo mejor esto te parece muy obvio, a lo mejor tú lo viste desde el principio, pero por si no lo has visto, el numerito que tiene que ir aquí en el cuadrito es el 1, porque 5 por 1 es 5, 7 por 1 es 7. Y en general, si yo me agarro un número A y lo multiplico por un cuadrito y quiero que me dé A, pues este cuadrito tiene que ser exactamente el 1, porque A por 1 es igual a A. Entonces, existe el neutro multiplicativo y el neutro multiplicativo es el... Y vamos a ver dos propiedades más. Primero, una última propiedad del producto. 8. El producto tiene un inverso multiplicativo, igual que en la suma. Existe un inverso multiplicativo. ¿Qué significa que existe un inverso multiplicativo? Recordemos qué significaba el inverso aditivo en la suma. En la suma teníamos un número A, le queríamos sumar algo, una donita, un circulito aquí, le queríamos sumar algo y que nos diera 0. Y dijimos, bueno, pues le puedo sumar el mismo número, pero con el signo negativo, con el signo contrario, ¿no? Porque imaginemos, queríamos sumar 5 más algo, que nos diera 0, pues dijimos, le sumamos 5 más menos 5, y eso sí nos va a dar 0. Ahora, en el producto no queremos que se nos haga 0, lo que queremos es que se nos haga 1, ¿ok? Ahora estamos buscando un número tal que si yo tengo un numerito A y lo multiplico por un número, llamémosle cuadrito, nos dé 1. Que si yo tengo, por ejemplo, el 5 por el cuadrito, me dé 1. Sí, este número existe y se denota con a la menos 1. Lo puedes encontrar así en álgebra o en cálculo. Y también lo puedes encontrar como 1 sobre a. ¿Por qué? Porque a por 1 sobre a es igual a sobre a. ¿Ok? La división es una forma particular del producto. Dividir significa multiplicar por el inverso de algún número. Y esto te da 1. Fíjate, 5 por un quinto es igual a 5 sobre 5 y esto es 1. Bien, espero que quede claro. El inverso multiplicativo es un número al que llamamos
1 sobre A, o sea, si tienes un número A en los reales, su inverso va a ser 1 sobre A, y siempre va a cumplir que A por 1 sobre A es igual a 1. Esto significa tener un inverso multiplicativo. Y por último, ya cubrimos 4 propiedades para la suma, 4 propiedades para el producto, nos queda nada más una propiedad. Y esta propiedad es una combinación de las propiedades anteriores. Y lo podemos escribir como que el producto se distribuye bajo la suma. ¿Qué significa que un producto se distribuya bajo la suma? Pues que si tú tienes 3 números A, B y C en el conjunto de los números reales y tú haces una multiplicación y una suma al mismo tiempo, entonces se cumple esto. O sea, si yo quiero multiplicar A por la suma de B más C, yo lo puedo distribuir. O sea, primero multiplicar A por B y luego sumarle A por C. Es decir, esto es A por B más A por C. Fíjate cómo aquí estoy usando las dos notaciones. Estoy usando la notación de la cruz y la notación del punto. Personalmente, te sugiero que utilices más la notación del punto. Esta notación de aquí. Porque es una notación más fácil, más cómoda e incluso la puedes con el tiempo quitar. Con el tiempo ya no es necesario, si sabes que estás trabajando con estos números, que escribas x por y, simplemente puedes escribir xy y sabes que es un producto. Y también porque en el álgebra vas a utilizar mucho la letra x como una variable, como una incógnita. Entonces, si utilizas x por y, te vas a confundir. Por ejemplo, yo escribo mi x así, como redondita. Aquí no se ve muy bien, pero así la escribo precisamente para evitar confusiones de este tipo cuando doy clases, ¿no? Porque si yo escribiera mi x así y yo quiero escribir x por y, pues se vería así. Y eso no es muy entendible al final del día. Entonces, sugerencia, utiliza la notación del punto y sobre todo cuando estés haciendo cálculos con letras. Con el tiempo los vas a poder quitar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo primero sin distribuir y luego distribuyendo. Fíjate bien. Imaginemos que yo me quiero agarrar 3 números, no sé cuáles te puedan gustar. Imagina que te gusta el 7, el 3 y el 2. ¿Ok? A igual a 7, B igual a 3 y C igual a 2. Y yo quiero hacer este producto. A por B más C. Entonces, yo puedo hacer primero la suma. Bueno, primero vamos a escribirlo bien. 7 por 3 más 2. Yo puedo hacer primero la suma de adentro y decir esto es 7 por 3 más 2 es 5. 7 por 5. 7 por 5 me da 35. ¿Ok? Ok. Pero entonces también puedo hacer lo que está aquí arriba. Y en vez de hacer 7 por 5, puedo hacer 7 por 3 más 7 por 2. Y mira nada más qué pasa. 7 por 3 es igual a 21 más 7 por 2 es 14. Y entonces 21 más 14 te da 35. Estos dos resultados coinciden. Aquí te estoy probando que la propiedad de distribución bajo la suma funciona. ¿Y esto qué significa? ¿Que siempre tengas que distribuir? No, pero significa que si se te hace más fácil, lo puedes hacer. Y estas son las 9 propiedades básicas de los números reales. Aquí estuvimos haciendo bastante aritmética.
pero las propiedades las estuvimos dando en términos algebraicos, por lo que, de nuevo, estamos haciendo álgebra al final del día. Álgebra bastante fácil, pero ya estamos haciendo álgebra. Y esto es todo lo necesario. Factorización, divisiones, todo sale de estas 9 propiedades. En la siguiente sesión vamos a hacer directamente puros ejercicios de álgebra para que vayan agarrando bien estos resultados. Y con eso nos vamos a quedar por esta sesión. Es un buen punto para terminar.